Muy buenas noches. Tenemos hoy la liturgia de la palabra del día domingo. Es el séptimo domingo de Pascua. Celebramos la ascensión del Señor, ¿no? Es una solemnidad muy especial, ¿no? 40 días después de la resurrección tenemos la ascensión. Y la próxima semana tendremos Pentecostés, ¿no? Entonces, con esto nos preparamos. Muy bien, vamos a nuestro misal. Yo lo tengo listo. Bueno, creo que sí estamos en el día. Justamente, ¿no? Domingo 12. Este día se celebran varias misas, ¿no? Una de la mañana, inclusive hay una víspera, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es misa de la vigilia, ¿no? Esta es la que vamos a leer, a pesar de que puede ser diferente a la de la tarde, ¿no? De la mañana y de la tarde. Pero bueno, tocan el tema, ¿no? Que es importante de la fiesta de la Ascensión del Señor, que es una solemnidad, ¿no? Es más que una fiesta. Bueno, vamos a la primera lectura. Como ustedes se han podido dar cuenta, en la liturgia, en la misa hay muchas partes, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo habrán notado. Y en esta solemnidad, pues obviamente que vienen algunas de ellas centradas en la solemnidad, ¿no? Que es en la ascensión del Señor. Entonces tenemos la antífona de entrada, por ejemplo, que es el Salmo 67, y es también un cántico, ¿no? Alusivo a la ascensión, a pesar de que es un salmo, ya prefigura, ¿no? La ascensión, mesiánicamente hablando. La colecta, la oración colecta también, ¿no? Tiene que ver con la ascensión. Eh, la oración de las ofrendas, la antífona de la comunión, o sea, antes de la comunión, ¿no? Y también la oración después de la comunión. Bueno, entonces esta es la misa del día, la que la liturgia de la palabra de la misa del día. Muy bien. Entonces vamos a la primera lectura. Tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Es el comienzo del libro de los Hechos, ¿no? En el que San Lucas. Recuerden, San Lucas no era discípulo, perdón, no era apóstol, pero sí fue un discípulo, ¿no? Creyente, eh, por la predicación de los apóstoles, obviamente. Pero era médico, ¿no? Era letrado, conocía, ilustrado, ¿no? Sabía leer, sabía escribir. Precisamente por eso escribió esto, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles. Bueno, veamos qué nos dice San Lucas. En mi primer libro, querido Teófilo, bueno, aquí hay necesidad de contextualizar, ¿no? San Lucas es, cuando se refiere al primer libro, es el Evangelio de San Lucas. Él escribió el Evangelio, ¿no? El tercer Evangelio, después de San Mateo y San Marcos. Y se está dirigiendo a un, mm, digámoslo, aristócrata importante, ¿no? De la familia real, muy probablemente conectado con los romanos también, ¿no?
es una persona, pues, del gobierno, de la administración, ¿no? Se llama Teófilo. Y él es mm, o sea, necesita la instrucción, ¿no? Seguramente le pidió a Lucas que le cuente, que lo instruya. Y entonces él escribe precisamente todo esto narrando, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice acerca de la misiva que le envía. Dice entonces, en el primer libro escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Muy bien, entonces, este diálogo que sucede entre Jesús y sus apóstoles, ¿no? Es obviamente cuando Él está resucitado, ¿no? Después de que ha resucitado en una ocasión, eh, les habla y les da instrucciones, ¿no? Muchas instrucciones. Tuvo que haber, imagínense, en 40 días resucitado. Los, los evangelios solamente nos narran eh, algunos episodios, ¿no? En los que se apareció, pero tuvo que haberse aparecido y estado con ellos en muchas más ocasiones, ¿no? Muchos dicen que se apareció a la Santísima Virgen, obvio, ¿no es cierto? Normal. Y no solamente una vez, pudieron haber sido muchas veces. Y a otros, precisamente en el libro de los Hechos nos dicen que se apareció a más de 400, ¿no? Entonces, imagínense, eso no está narrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Solo algunos, los más importantes. Y eh, que precisamente estando a la mesa, dice, ¿no? O sea, una comida era el contexto, ¿no? Para este diálogo último que tiene Jesús con sus apóstoles. Y se da, ¿no? Pues la promesa que les ha anunciado, aquí les dice que el Espíritu Santo va a descender y los va a llenar de fortaleza, ¿no? De sabiduría, obviamente van a poder enseñar, recordar todo lo que les enseñó, ¿no? Y los guiará a la verdad completa, como vimos
capítulo 16 del Evangelio según San Juan, ¿no? Recuerdan, sí, el Espíritu de verdad, de la verdad, los guiará a la verdad completa, a toda la verdad. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces este es lo que empieza narrándole San Lucas a Teófilo, ¿no? Todo o sea, los comienzos de la iglesia prácticamente son, ¿no? Cómo empezaron con el Espíritu Santo, todo lo que hicieron, ¿no? Todas las cosas que tuvieron que sortear, martirios, persecuciones, encarcelamientos, azotes, bueno, pero iba propagándose la palabra del Señor, ¿no? El Evangelio. Vamos al Salmo responsorial 46, cuyo estribillo o responso o coro es: entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Dice el salmista: aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey, honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Bueno, no se esperaba otro salmo sino este, ¿no? El que ya habíamos visto inclusive hace creo que unas 2 sesiones, ¿no? Yo les decía, aquí es precisamente, ¿no? Una prefiguración mesiánica del salmo que fue escrito pues más tal vez 1000 años antes de Cristo. Dice, el Señor asciende hasta su trono, en clara referencia, ¿no? A Jesús, a Jesucristo, al Señor, porque es Él el que bajó, ¿no? El Verbo encarnado, Dios Hijo, ¿no? El Hijo. Pero aquí dice, el Señor asciende hacia su trono. Bueno, la segunda lectura. Tenemos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Bueno, San Pablo, vimos en inclusive la sesión pasada que estuvo en Efeso, ¿no? En Éfeso. En realidad la ciudad se llama Éfeso, con tilde en la primera Éfeso. Y comienza diciendo, hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, sean comprensivos y supórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Dios, perdón, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Bueno, este es importantísimo, ¿no? Porque precisamente San Pablo, en más de una ocasión, en muchas, ¿no? Ocasiones va a referirse a esto, que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es la cabeza,
que nosotros somos sus miembros, no figurativamente, no, es en realidad. Por eso aquí enfatiza, ¿no? No hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Ustedes saben que el espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, debe estar en un cuerpo, que es el espíritu, ¿no?, del cuerpo místico de Cristo. Por eso es lo importante de que debe haber un solo, una sola iglesia, ¿no? Y aquí lo reafirma, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, ¿no? No varias versiones de la fe, tiene que ser una, un solo bautismo, uno, ¿no? Del el que empezaron con los apóstoles, ¿no? A bautizar, no otro que después apareció hace 100 años, 200, 500 años, no, es un solo bautismo y obviamente un solo Dios y Padre de todos. Entonces aquí la unidad de la fe, de los sacramentos, ¿sí?, en Dios y obviamente una sola iglesia, ¿no? Aquí no lo dice, pero sabemos que dice un solo cuerpo y un solo espíritu. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y el espíritu es el espíritu de ese cuerpo, el Espíritu Santo, que le da vida, ¿no? Que lo guía, la iglesia. Además, al final dice una cosa importantísima también, ¿no? Mire, que el Dios de todos, dice, ¿no? Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. O sea, no solamente nosotros somos parte de ese cuerpo, cuando estamos con Él, cuando hemos creído en Jesucristo, en sus palabras, en su evangelio, en su instrucción, en sus mandamientos, y los ponemos por obra. Entonces, estamos en Él. Y la segunda parte, que es más importante, ¿no? Él está en nosotros. ¿Cómo? Pues habíamos explicado algo un poquito en el capítulo 15 de San Juan, como la vid, que tiene sus racimos, sus sarmientos, y solamente cuando están en la vid, siendo parte, reciben la savia para que produzcan frutos, ¿no? De lo contrario, se secan a ramas que se apartan, que se despegan, que se arrancan, que se caen del árbol, se secan. Entonces, ese es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué entendemos cuando dice que Dios reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos? Bueno, continúa. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Mm. En este versículo nos podríamos detener varios minutos, pero viene al punto de la explicación que les decía hace algunas pocas sesiones de que, ¿por qué insistía Jesús que le decía, un poco más y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque me iré al Padre, ¿no? Y conviene que me vaya al Padre. Bueno, le repite varias veces, ¿no? Esta podría ser una breve explicación, ¿sí? Y la escritura, inclusive, como vimos en el Salmo, el Antiguo Testamento también, ¿no? Dice, subiendo a las alturas llevó consigo a los cautivos. Llevó consigo. Cuando Jesucristo sube, no va solo,
en ese cuerpo eh, ya corporal, pero espiritual también al mismo tiempo, ¿no? Diferente al terreno. Ya resucitado es eh, otro tipo, otra realidad, ¿no? Y entonces lleva consigo ¿a quiénes? A los cautivos, dice aquí, a los creyentes, ¿sí? A los que estaban cautivos por el pecado, pero que los perdonó, les redimió, los salvó. Y espiritualmente, ¿no? No los lleva corporalmente, pero espiritualmente los lleva, ¿sí? Y el mismo apóstol San Pablo en la misma carta, en el capítulo primero, en el capítulo segundo, va a insistir, ¿no? Y se sentó con nosotros, dice. Imagínense, eso es incomprensible, ¿no? Ese es el gran misterio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y por eso esta es la explicación, porque nos lleva Él, ¿no? A quienes permanecemos en Él, solamente, porque si no permanecemos, entonces nos quedamos. Pero si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, no solamente Él, el Padre y el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de ese cuerpo. Y dio dones a los hombres, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Es muy importante este pasaje, ¿no? Para que lo puedan eh, releer, buscar, ¿no? En internet. Bueno, esta es una explicación muy cortica y superficial que puedo tal vez darles, ¿no? Continúa y dice, ¿y qué quiere decir subió? Pues obviamente con referencia a la ascensión del Señor, ¿no? ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra. O sea, el hecho de que subió, allá hay un presupuesto de que tuvo que haber bajado, ¿no? Él lo dice el Salmo también, ¿no? Que primero bajó a lo profundo de la tierra y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Aquí es importante, todo, dice, ¿no? Para llenarlo todo. Esta es una referencia cuando dice bajó a lo profundo de la tierra. Aquí ya está hablando de que después de haber resucitado, ustedes saben esta enseñanza de la Iglesia Católica, Jesús bajó a lo profundo de la tierra, al inframundo, que pues se traduce como infierno, pero no es el infierno del diablo, ¿no? Es en ese lugar donde estaban cautivos, ¿no? Los espíritus, pues, de los justos que todavía no tenían la redención, ¿no? Es Jesucristo con su muerte en la cruz que les va a dar eso, ¿no? Y Él baja precisamente allá. Entonces ya podemos entender que llevó a los justos, ¿no? Porque estaban cautivos por el diablo. Él es el primero, el primogénito, ¿sí? La primicia de la redención que sube al cielo, ¿no? Va al cielo a donde el Padre, pero lleva a quienes, a los justos, ¿no? Bueno, entonces, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos
en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo, la plenitud de Cristo, ¿no? El Cristo total que se dice, eh, parece demasiado idealista, ¿no? Que alcancemos, dice, o sea, que lleguemos a ser perfectos, hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Pero eso solamente lo podrá ocurrir si estamos en Él y Él en nosotros, ¿no? Pues somos un solo cuerpo. Tendremos, alcanzaremos las dimensiones de la plenitud de Cristo. Obviamente, no sabemos cómo, ¿no? Pero en el cielo, en Cristo y Él en nosotros, pues es otra cosa completamente diferente. Sí. Otra realidad espiritual, pero también corporal. Estaremos en cuerpo y espíritu. Am, Miren, aquí hay otra que también viene a lo que estamos eh, comentando, ¿no? Desempeñando debidamente su tarea. O sea, todo lo que los dones, ¿no? Del Espíritu Santo que han sido dados por Cristo, ¿no? Y por el Padre, eh, es precisamente para capacitar a los fieles, a los creyentes, ¿no? Para que se desempeñe esa tarea y construyan, dice, el cuerpo de Cristo. Suena también rarísimo, ¿no? Construyan el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se puede construir el cuerpo de Cristo? Si no, se hace una referencia directa a la iglesia. ¿Sí? Aquí tenemos que irnos al intertexto, ¿no? A Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Y yo construiré mi iglesia, dice, ¿no? Mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Pedro. Tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Es Cristo la que construye la iglesia, ¿no? Pero es con todos sus miembros, con nosotros. Esa es la gran delegación que hace Cristo, ¿no? Sí. Por eso dice, síganme, sigan mi ejemplo, hagan lo que hice yo, que me entregué, ¿no? Les di la redención. Ustedes hagan algo así, ¿sí? A la manera de la redención. Es lo que hicieron todos los apóstoles, ¿no? Entregaron su vida. Todos los mártires de todos los tiempos han hecho eso. Con su sangre han construido el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Entonces, sí, al ser miembros de su cuerpo, tenemos una tarea. No solamente del sacerdote, del obispo, del papa, todos estamos llamados, ¿no? A construir el cuerpo de Cristo. Porque somos colaboradores, ¿no? Sinergos, recuerden. Pues inicialmente los apóstoles, los predicadores, los evangelistas, ¿no? Porque son los que trabajan con Él, ¿no? Esa es la traducción de colaborador, desde el griego. Sinergo, como sinergia, sinergético, ¿sí? Que está con la energía, con el trabajo, ¿no? Ergos en griego es trabajo, es obra. Entonces la obra es esa, ¿no? Construir el cuerpo de Cristo. Como más miembros. Entonces lo metafórico se hace también real, ¿no? Muy bien. Sí, muy, muy bueno este pasaje, ¿no? De la carta de San Pablo a los Efesios. Y terminamos en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 20, que es precisamente el último, ¿no? Solamente hay 16 capítulos en San Marcos. Y precisamente los últimos
versículos, ¿no? Bueno, dice San Marcos, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. En ese tiempo quiere decir después de resucitado, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. No dice a todos los hombres, ¿no? Bueno, aquí parece que va más allá, ¿no? Pues a toda la creación, prácticamente está diciendo. El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Recuerden, ¿no? El que crea lo que están diciendo, ¿no? Las enseñanzas, para que obren, para que pongan en práctica las palabras que escuchan, ¿no? Esa tiene que ser consuetudinario, entenderlo, el que crea, ¿no? Que es el que crea y obre, se salvará. Estos son los signos, perdón, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben el veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto es lo que ocurrió, obviamente, con los apóstoles, ¿no? Recuerden los milagros que hizo Pedro inicialmente con Juan, eh, luego mm, los demás apóstoles, Pablo, por ejemplo, ¿no? Y lo demás también hacen, ¿no? Porque se libran en muchas ocasiones de la muerte. Los quieren envenenar, ¿sí? Los quieren apedrear y sobreviven, como el caso de Pablo. O sea, toda clase de trampas, de ardides, ¿no? De obstáculos, de atentados que sufren. Sobrevivieron a muchos de ellos, pero sufrieron el martirio, ¿no? Defendiendo la fe. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. O sea, ascendió, ¿no? Aquí, obviamente, eh, Lucas es el único que tiene la descripción de la ascensión. Eh, lo vimos en los Hechos de los Apóstoles también. Aquí, San Marcos, ¿no? Solamente después, dice, de lo que les dijo, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos, en ellos, ¿no? Y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. El Señor actuaba, dice, en ellos, ¿no? El Espíritu Santo, que es Dios. Bueno, muy bien. Muchas gracias, buenas noches y bendiciones.